tardes a todos. El tema que nos toca ver el día de hoy es la ley de Coulomb y vamos a empezar platicando algunas bases sobre las cuales se fundamenta. Uno de los principios básicos de la ley de Coulomb es que establece que existen dos y solamente dos tipos de carga, la positiva y la negativa. La positiva se le atribuye al protón y la negativa se le atribuye al electrón. Cuando se tienen dos cargas, estas sufren cierta fuerza y esa fuerza depende del signo que tengan. Si tenemos dos cargas con el mismo signo, van a sentir una fuerza de repulsión. Y si tenemos dos cargas que tengan signo contrario, pues entonces van a sufrir una fuerza de atracción. Además, esta fuerza se va a ejercer a lo largo de la línea de unión de las cargas. Coulomb establece matemáticamente su ley de la siguiente forma. Dice, la fuerza que existe entre dos cargas puntuales es directamente proporcional a la multiplicación de las dos cargas que se está hablando entre la distancia que las separa al cuadrado. Es muy importante que sepamos que estas cargas deben de ser cargas puntuales, es decir, sus dimensiones deben de poder despreciarse. Esta constante de proporcionalidad se llama así, se llama constante de Coulomb y tiene que ver con el material en el que se encuentran sumergidas las cargas. Esta constante para nosotros siempre va a ser considerada en el vacío y tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Sus unidades son Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta F pues obviamente es la fuerza y se va a medir en newtons. Tanto que la carga 1 como la carga 2 son pues las cargas puntuales de las cuales estoy hablando y pues obviamente se miden en coulombs. Y esta R que está aquí es la distancia que la separa. Nótese que estoy hablando de distancia medida en metros y no estoy hablando de vector. Y claro, me van ustedes a decir, ¿por qué si la fuerza es un vector, no está hablándose aquí de vectores? Eso es porque este que está aquí solamente me sirve para encontrar la magnitud de la fuerza. Por eso yo debo de poner valor absoluto en las cargas. Es decir, para encontrar la fuerza no voy a necesitar el signo de las cargas. Solamente el signo me va a servir para saber si la fuerza es atractiva o repulsiva. ¿Cómo le hago pues para determinar dirección y sentido de esta fuerza, como todo vector? Para eso necesito utilizar un sistema coordenado. Si mi problema va a estar en dos dimensiones, pues entonces yo necesito poner un sistema así. Obviamente los puntos de referencia pues son a mi conveniencia. Por lo regular se utiliza que la carga que se va a estudiar pues se posicione en el origen del sistema de coordenadas. Y entonces en mi origen tengo la carga que yo quiero estudiar, que en este caso es Q1. En otra región de este plano se va a encontrar una segunda carga a la que voy a llamar Q2. Y entonces voy a trazar la línea de unión de las cargas. Esta línea, pues, se simplifica así. Entonces, voy a trabajar. Si yo considero una primera situación, si Q1 es positiva y Q2 es positiva, pues entonces Q1 va a sufrir una fuerza de repulsión porque ambas tienen el mismo signo. Y esa fuerza de repulsión va a estar a lo largo de la línea de unión. La línea de unión es esta, y como la fuerza es de repulsión, pues entonces esa fuerza estaría a lo largo de esta línea. Y a esta la llamaríamos la fuerza que experimenta 1 debido a 2. Esa fuerza estaría, de acuerdo a estas condiciones, en el tercer cuadrante. Es decir, tendría
componente en X negativa, componente en Y negativa. Podemos tener, obviamente, otra situación. Por ejemplo, podemos tener que Q1 sea positiva y que Q2 sea negativa. Pero, aun cuando ya cambiaron de signo, de todas maneras la fuerza va a estar a lo largo de la línea de unión. Y entonces, ahora lo que va a suceder es que este caso ya no va a ser posible. Voy a tener que borrarlo. Porque ahora la fuerza que experimente Q1 va a ser una fuerza de atracción. Es decir, esa fuerza tendría que estar hacia acá. Esta tendría que ser ahora mi fuerza F1,2, fuerza que experimenta Q1 debido a Q2. Y entonces estaría en el primer cuadrante, o sea, componente en X positiva, componente en Y positiva. Así es como estaríamos determinando el sentido y la dirección de las fuerzas, porque obviamente esta sería la dirección de esa fuerza. Y yo me puedo ir, por supuesto, con las diferentes situaciones. Ahora, me pueden decir, ¿qué sucede si yo tengo más de 2 cargas? Pues la situación se complica un poquito. De todas maneras, voy a poner a la carga que quiero estudiar en el origen del sistema de coordenadas. Si yo voy a seguir trabajando con Q1, entonces voy a dejar a Q1 en el origen. Y entonces si tengo Q2 y vamos a poner a Q3 en cualquier otra región de este plano. Por ejemplo, aquí. Voy a tener, para poder estudiar la fuerza que experimenta Q1, voy a tener que estudiar 2 líneas de acción. La línea de acción que une a estas cargas y la línea que une a estas cargas. Esta carga sufre 2 fuerzas diferentes, la debido a Q2 y la debido a Q3. Voy a empezar pues a hacer suposiciones. Suponga que todas, tanto Q1 como Q2 como Q3, son positivas. Si es así, Q1 experimenta fuerza de repulsión debido a Q3. Esa fuerza tendría que ser hacia acá. Y esta sería F1,3. También sufre de repulsión debido a Q2 y esa sería hacia acá. Y esta sería F1,2. Para que yo pudiera encontrar la fuerza que sufre la carga 1, yo tendría que hacer una suma vectorial entre la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3. Nótese que dije que la sumatoria tiene que ser una sumatoria vectorial, es decir, voy a tener que encontrar componentes, pero yo espero que nos recordemos un poquito cómo hacerlo. ¿Ok? Eso podría modificarse, podría yo tener que Q1 es positiva, mientras que Q2 y Q3 son negativas. Si ese es el caso, pues entonces ahora sufre fuerza de atracción y estaría esta para acá y esta para acá. Esta, cuando tengo más de 2 cargas, lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más adelante de forma más detallada. Y eso, chicos, es una explicación muy breve de lo que dice la ley de Coulomb.